Bienvenidos a un episodio más del Shift, jóvenes, ¿cómo están? ¿Listos para darle a Broin? Alegre. Yo ya estoy en Auroin desde hace media hora. Y vivimos en Broin, amigo. Vivimos listos para la batalla. El Auroin es un estilo de vida, no es un estado de avaricia. No, pues qué gusto tenerles por acá en un episodio más del Shift, guys. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto verles. Bueno, yo sé que Mark quería compartir con nosotros algo muy importante. Mark. Sí, claro. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Pues como ustedes saben, uno de los grandes propósitos de este proyecto, además de hacerlos reír con nuestras locuras y que vean lo guapo que es Chito, pues es que las personas que están pensando en aventurarse en la industria del BPO estén lo mejor informadas y preparadas antes de meterse a este mundo, porque realmente esto es un mundo, esto es un universo. Entonces estábamos platicando con mis compañeros el otro día qué temas les podíamos traer, y uno de los que saltó como importante, interesante, hacíamos la broma de que no es solo de hablar inglés, ¿verdad? En la industria del BPO. Entonces se llama el título del día de hoy, que no solo es de hablar inglés. ¿Qué queremos tocar en este episodio? Pues justamente eso, ¿verdad? ¿Qué otras cosas necesitan ustedes para poder triunfar en esta industria tan interesante, tan llena de oportunidades y de caminos que se pueden tomar? Les compartía yo a Chito y a Dani que en la empresa en la que yo trabajo, pues justamente vamos a abrir por primera vez posiciones para Guatemala como agentes, ¿verdad? Se van a abrir nuevas cuentas acá. Y se comenzó a hacer un estudio de qué era lo que necesitaban los candidatos guatemaltecos para poder llenar el perfil que se busca en la industria, ¿verdad? Esta, como les mencionaba, es una industria bastante similar, nada más funciona en una economía, en vez de funcionar en una economía, digamos, como de contrato, como lo que nosotros estamos acostumbrados acá, de tiempo completo. Pues es algo más como el freelance, ¿verdad? O lo que le llaman gig economy. Pero al final de cuentas los servicios son los mismos, los que se están prestando, servicio al cliente, ¿verdad? Para empresas multinacionales. Entonces se está haciendo ese estudio de qué es lo que el guatemalteco, ¿verdad? Necesita como conocimiento, como habilidad, como factores culturales que hacen la diferencia para poder triunfar en lo que es esta industria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces justamente ese es el tema de hoy en nuestra serie, que le vamos a titular Call Center 101, ¿verdad? Los básicos para que ustedes puedan tener éxito en la industria del BPO, en la industria del call center. Y este es el primer episodio de hoy. Entonces pues les vamos a comenzar a compartir acá ya ciertos puntos que nosotros tenemos identificados, ciertas cosas que les van a servir un montón, y para que se den cuenta que no solo es de hablar inglés. Y vamos a arrancar aquí con Chito. Por supuesto. Que Chito tiene, nos compartió hace un rato una perspectiva muy interesante, un punto bien que a mí me pareció bien importante, y por eso quiero arrancar con ese punto. Chito. Muy bien, claro que sí. Creo que ahí habíamos quedado que poquito a poquito pues nos vamos a ir rotando ahí con base en nuestra experiencia y nuestro conocimiento previo a las distintas habilidades que nosotros consideramos importantes para esta industria. Y esto me recuerda cuando compartimos en una ocasión por acá, Dani nos compartía, decía, pues yo trabajé en un lugar donde un tiempo se tomaban 3-4 llamadas al día, y en esta industria escuchar esto es como un paraíso. O sea, es como trabajas en banco y solo llegaron a hacer un par de depósitos en todo el día. Ufa. Soñado. Llevaron el talonario de los tickets Unity. Ya les contestamos. Si alguien que trabaja en la industria bancaria nos está viendo, es con mucho cariño, que lo sepan, ¿no? Sí. Porque nos comprendemos. Los admiramos. Como ustedes. Sí.
Y yo recuerdo cuando con Dani decía, mira, yo al empezar el día, en mis primeros 10 minutos de turno, yo ya tomé 5 o 6 llamadas. Entonces, o sea, me parece increíble. Y estuve en un lugar en donde se tomaban demasiadas llamadas. Desde que entrabas hasta que salías, no paraba de sonar el teléfono. O sea, no existía el hour in, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ese tiempo disponible entre llamadas, o sea, no existía, era un mito, era el Nessie de ese lugar donde estuve trabajando. Y eso me trae pues a Coalición, que cuando entras a esta industria tienes que tener la expectativa que vas a recibir llamadas, ¿verdad? Vas a estar tomando llamadas, esa es la expectativa, para eso se te está contratando, y muy probablemente desde que entras hasta que salís, pues te dedicas totalmente a eso. Hay ocasiones, depende también de los lugares, como decía Dani, pues 4 llamadas al día, pues el paraíso de los CC. Sin embargo, No duró mucho. yo lo sé, confirmo. Y creo que un punto importante es las habilidades de comunicación. Desde entrada, desde el momento en que tú estás aplicando para trabajar, tienes que saber cómo posicionarte, cómo comunicarte efectivamente, cómo transmitir tus ideas, cómo resolver problemas de forma efectiva. Y desde el momento en que te hacen entrevistas, tienes que empezar a tener esa conversación de doble vía efectiva con otra persona, en donde se entienda a qué punto quieres llegar con la conversación. Vas a recibir todo tipo de llamadas. Muy comúnmente hay ocasiones en donde hay clientes muy molestos, muy frustrados, en donde van a desencadenar toda esa frustración directamente en ti. Y no es personal, ¿verdad? Creo que ese es un punto muy importante y que vamos a expandir un poquito en un momento. Que la gente que te llama ni siquiera te conoce, o sea, la interacción no es persona en persona. Y me gusta mucho cuando hay publicidad de call centers en donde se ve un ambiente donde todos están así vestidos de forma formal, con corbata, así con camisa. ¿Sabes de qué call center sí he visto gente así? El call center de algún banco. De algún banco, eso es cierto. Gemini Y Genpact. Genpact era un poquito así. Ciertas ramas de Conduent. También. Ciertas ramas de Xerox también los ves así bien formalones. Todo lo que es accounting, Collections. Workfield. Ajá. Y pues esa es la imagen, ¿verdad? Pero ya adentro es como, no estás directamente entre el cliente, estás incluso te recostado un poco en tu silla. De repente solo tiene que ser el manager ahí a enderezar la espalda nuevamente, porque te dice, no, siéntate bien. Que de hecho es un muy buen punto, o sea, incluso la proyección de la voz es mejor cuando estás bien sentado, cuando estás recto. Y hablando de ergonomía, pues tú incluso tu espalda te lo va a agradecer al final del día. Ya cuando llegas a los 30 ya se necesita el cambio de aceite. Y proyectar bien la voz, tener buena dicción, saber comunicar las ideas, saber escuchar y poner atención a lo que el cliente está diciendo. Y ya que estamos hablando de un lenguaje extranjero, el inglés, yo personalmente podría decir que es el idioma más mascado de todo el planeta, así, de todo el planeta, al ser el lenguaje universal a nivel mundial. Entonces hay acento latinoamericano, hay acento europeo, hay acento asiático, o sea, hay mucha acento filipino también. Sí, lo confirmo. Tengo comunicación con ellos últimamente. Justamente Chito vuelve a pegar en el clavo, ¿verdad? Chito tiene esa cualidad. Ustedes, los que conocen a Chito, saludos si nos ven conocidos, viejos conocidos, sabrán que Chito no habla mucho, pero habla por algo, ¿verdad? Entonces Chito tocó un punto bien importante, porque justamente este estudio que les comento que hemos estado haciendo en el trabajo sobre qué son los obstáculos que tienen mucho a las personas que se acercan a la industria del BPO, especialmente aquí en Guatemala. Y Chito ahorita mencionó una que nosotros la tenemos como el estilo de comunicación, ¿verdad? Ese es
como que el tema o la rama principal de lo que mencionaba Eric ahorita. Entonces, por ejemplo, le comentaba yo de que lo que decía él, de que la gente no tiene nada personal en contra tuyo, ¿verdad? Le decía yo que esa es una de las grandes diferencias y es justamente una de las cosas que enoja a mucha gente. Nos reíamos porque hay una frase y Dani te va a llamar algún recuerdo ahí de, por lo general es una trainee, una agente femenina la que se molesta mucho por esto después de una llamada en la que le gritaron y ella dice: si ni mi papá ni mi mamá me gritaban, me va a venir a gritar ese gringo. Inserte meme de Tony Stark aquí, por favor. Entonces, fíjense ustedes que para ponerlo en términos, ¿verdad? Para que ustedes los puedan como ir recordando, y incluso si ustedes son de los que toman notas, la diferencia cultural de la comunicación, esto viene de lo que es la retroalimentación negativa. Que hay ciertas culturas que son muy directas cuando te tienen que decir algo negativo, ciertas culturas que son muy indirectas, y justamente nuestra cultura está del lado indirecto, ¿verdad? Que es el lado en el que, por ejemplo, yo les daba un ejemplo a aquellos de que si ellos están, por ejemplo, en las clases pasaba mucho, había una silla libre y alguna gente recostado con toda la comodidad y todavía subía los pies, algunos se quitaban los zapatos. Y subían los pies a la silla muy cómodamente, ¿verdad? Lo cual, pues, yo creo que para muchos es algo bastante inapropiado en un ambiente de trabajo. Pero aún así uno llega, ¿verdad? Muy, muy amablemente le dice: vos, mira, disculpa, ¿será que me puedes hacer el favor de bajar los pies de ahí? Es que fíjate que no... Y todavía uno da una justificación, ¿verdad? Se arruina la silla, ¿verdad? Siendo que aunque sea el jefe superior, como siempre tenemos ese cierto tipo de amabilidad, ¿verdad? Compartimos eso con otras culturas, como en Asia es muy común ser muy amable. En Canadá también, creo que para los que ya trabajan en la industria y trabajan con canadienses, ustedes hay canadienses muy amables, tienen una forma de dar su feedback o su retroalimentación negativa de forma muy indirecta, ¿verdad? Y nosotros compartimos eso. Mientras que otras culturas, incluidos nuestros clientes predilectos, que son los norteamericanos, son muy directos para dar una retroalimentación negativa. Entonces, si ellos te quieren decir: mira, ese café está frío y le falta azúcar, es justamente lo que te van a decir. No, disculpa, papito, mira, perdona la molestia, es que fíjate que no hay nada de eso que nosotros estamos acostumbrados. Entonces mucha gente, como dice Eric, se lo toma muy personal porque piensan que están siendo groseros, abusivos con ellos, cuando realmente eso es un asunto, pues, ya totalmente cultural. Es una de las grandes barreras que se topan los nuevos. Claro, fíjate que yo comparto ese punto, ¿no? De que las habilidades de comunicación en esta industria son súper importantes, ¿no? Porque, como bien mencionabas vos, ¿no? Culturalmente en Guatemala nuestro tipo de comunicación es como muy friendly, ¿no? Tratamos de ir como de manera circular para demostrar cierto nivel de afecto o algo así, ¿no? Pero también por el otro lado, ¿verdad? Del lado norteamericano, si lo quieres ver así, tenemos gente que por lo general, por su cultura, se les enseña a tener un lenguaje asertivo, ¿verdad? Y directo. Entonces eso hace que una comunicación sea más eficiente, ¿verdad? Porque no te da la chance no te hablo en una parábola, ¿me entiendes? No te da la chance de interpretaciones que puedas decir: ya sé que me querés dar a entender esto, ¿verdad? Lo que es una comunicación directa, o sea, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, te lo digo, punto, ¿verdad? Y eso realmente para una persona que tal vez es nueva en esta industria, pues como vos mencionabas, Mark, puede ser como un poco chocante, ¿no? Porque puedes llegarlo a percibir como que te están regañando, como que te están gritando o algo, pero la realidad es que eso tiene que usarlo, aprende uno, ¿no? A usarlo a su favor. Porque dice: ok, ya me dijo qué quiere. O sea, no tengo que andar investigando más, no tengo que hacerle tantas preguntas, ¿verdad? Y esa es la ventaja de los buenos hábitos de comunicación. La comunicación asertiva es eficiente, creo yo. En definitiva, correcto. Fíjate que en mi experiencia, cuando solía dar esas capacitaciones, y creo que no se los he compartido, pero en mi primer trabajo yo entré tomando llamadas en español. Y estaba la gente que trabajaba directamente para tomar llamadas en inglés,
y yo con cero experiencia en call centers, yo en inglés que necesitaba bastante desarrollo, empecé tomando llamadas en español nada más. Y cuando fui a comparar las métricas, el AHT, vi que el AHT para los que hablábamos o tomábamos llamadas en español era más alto que los que tomaban llamadas en inglés. Y Ahora, les pregunté... ya saben qué es el AHT, de nada, jóvenes, ya lo saben. Si no lo saben, por favor, episodio anterior, Dani nos va a dejar ahí el link. Pero voy a dejar el link para... Ahí voy a dejar al final la etiqueta para que lo vayan a ver. Y les pregunté, miren, ¿y por qué los de español tenemos un tiempo de llamada más alto que los que toman en inglés? Me dijeron, mira, en resumidas cuentas, los gringos van al grano. no te andan con rodeos. Si ellos van a hacer un pago, te dicen, mira, quiero hacer un pago. ¿Ok? Listo, aquí está la tarjeta, aquí están los datos. ¿Algo más? No, feliz día. Bye. Mientras que cuando recibimos una llamada de esta área del mundo, o recibimos las llamadas del área de los hispanos, del mucho latinoamericano, y ellos comienzan a llamar como, hey, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Ok, mire, fíjese que recibí mi factura y me gustaría hacer un pago. Solo con eso pues ya aumentó el tiempo de llamadas. Y no es en sí que sean más previsivos en ese sentido, sino que es en promedio el tiempo que se tarda un latino para transmitir sus ideas. Necesita como una reconfirmación y uno cae en eso mismo, en reexplicar, sobreexplicar lo mismo. Para ponerles eso... perdón, termina ahí. Sí, básicamente eso iba a decir, que uno termina sobreexplicando y hablando de más cuando hasta uno mismo dice, yo creo que ya repetí esto como 2-3 veces en la misma llamada. Fíjate que eso cabal que ustedes mencionan y Dani lo puso como comunicación asertiva y vos lo pones con una perspectiva entre inglés y español, y son dos puntos de vista bien interesantes, y yo quiero compartir un tercer punto de vista, que es el punto de vista desde el estudio justamente que hemos estado platicando, ¿verdad? La diferencia cultural, esa nosotros la tenemos identificada como, nuevamente hablando en el estilo de comunicación, esto es una comunicación neutral versus una comunicación emocional, ¿sí? Entonces nosotros en la cultura latinoamericana tenemos una comunicación totalmente emocional, y cuando nosotros no demostramos emoción, ¿verdad? Cuando no demostramos justamente ese tipo de calidez, como nosotros lo vemos, amabilidad, que plática, small talk que le dicen, entonces eso nosotros lo vemos como justamente como calidez, como, qué agradable esta persona, es alguien que confía en mí, por ejemplo, lo vemos de esa forma, ¿verdad? En nuestra cultura se ve así. Eso lo compartimos nuevamente con Canadá, España, Holanda, otros países tienen este mismo modelo de la comunicación muy emocional, mientras que en otros países la comunicación emocional es vista como poco profesional, ¿verdad? Y creo que justamente en los países que son como un poco más industrializados, ¿verdad? Hablando, por decirles un ejemplo, India, obviamente Estados Unidos, Rusia, ¿verdad? Ellos tienen un modelo de comunicación mucho más neutral, en donde uno demuestra las emociones, uno es totalmente objetivo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué necesito saber? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, ese es como el punto que creo que en donde amarramos allí las ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo creo que realmente ahí ese punto es muy valioso, ¿no? Porque para una persona que está empezando en esta industria, creo que vale la pena que empiece con el mindset de que va a una business relationship, ¿verdad? Obviamente, ya dependiendo de la línea de negocio en la que estés trabajando, te van a decir, bueno, endulzarle las palabras al cliente o no, ¿verdad? Puede ser un proceso de ventas o algo, pero por lo general, como es una relación business, porque vas a hacer un negocio, o sea, vas a representar un negocio en pocas palabras a través de tu voz en un call center, hay que hacer a un lado cualquier cuestión subjetiva o relativa como las emociones, ¿no? Y quedarte del lado objetivo, que es la comunicación asertiva, como mencionabas vos, porque eso es más profesional, ¿no? Y a la hora de poder explicarle a un cliente, mire, usted está pagando $20 de más en su factura porque la factura anterior no pagó a tiempo.
En lugar de decirle, mire, lo que sucede es que yo me estaba dando cuenta que en la factura anterior, que usted no pudo pagar, no sé por qué no pagó, pero empieza con todo ese emocionalismo. No creo que le habrá podido pasar especialmente si es una persona de los que han hecho ventas, que son así súper casaqueros y no sé qué problemas habrá tenido, qué situación habrá tenido usted, ¿verdad? En ese momento, señora Paola. ¿Verdad? Y ahí se te va el cliente, ¿me entendés? El cliente solo quiere, te llama y te dice, mira, quiero saber por qué mi factura está más alta. Y vas o sea, ves y dices, no pagó el mes anterior, tiene un cargo por pago atrasado, mire, tiene un cargo por pago atrasado, ¿no? O sea, si lo decís de una forma obviamente profesional, sin tratar de ocasionar un conflicto, ¿no? O una discusión, y ellos lo entienden y dicen, bueno, ¿lo puedes quitar? No, ok, bueno, va. O también te puede pegar una gritada, pero eso ya es parte de... Entonces ahí es donde el cliente cambia de mantener un lenguaje directo a un lenguaje emocional, ¿no? Y nosotros como parte de esta línea de negocio, nosotros mantenemos el lenguaje profesional todo el tiempo, ¿no? Sí, y yo creo que también lo que es bien importante mencionar es de que recuérdense de que tal vez como que el contexto de la comunicación como tal que estamos discutiendo es a nivel profesional, ¿verdad? También creo que es más como la expectativa profesional, porque sí que algo, como dice Dani, que sí se pueden poner. Ustedes han visto los videos en internet, nuestros compañeros del norte se pueden poner bastante sensibles y bastante emocionales en ciertas situaciones. Quería decir, también les quería decir de que saben de que aquí es donde yo me doy cuenta cómo la experiencia, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Porque las conclusiones que comparte Dani también, pues acá las tenemos en otro tipo de definición, pero creo que cuando vos cuando vas a comunicación asertiva, ¿verdad? Y creo que vale la pena, por eso yo complemento como con estas partes, creo que vale la pena romper en ciertos componentes, ¿verdad? Porque especialmente si ustedes nunca han tenido la oportunidad de que les den feedback, AUX6, si ustedes nunca han estado en AUX6, de repente pues después era un poquito difícil decir, ok, tengo que ser más asertivo, ¿verdad? Si voy a ser más asertivo, no soy más asertivo, ¿no? Entonces, pues para poder agregarle a eso, a esta parte le llaman el contexto, ¿sí? El contexto, y ese del contexto, pues como ustedes saben en los memes, ¿verdad? Uno pone contexto. Te responden una cierta frase que rima y ya después te explican qué es lo que está sucediendo. Pero el contexto son los detalles, ¿verdad? El contexto son los detalles de una situación o de la información. La historia. La historia alrededor de la situación, ¿verdad? Entonces, como ustedes se podrán imaginar, nuestra sociedad está en un muy alto contexto. Nosotros tendemos a dar muchos detalles, ¿verdad? Entonces, nosotros les decimos, yo como entrenadores, ¿verdad? Que uno tiene que estar a cierta hora en el entrenamiento. Nunca te llega un mensaje que diga, buenas tardes, perdona, voy a llegar tarde. Por lo general, a veces son voice notes, ¿verdad? Y la voice note viene algo así como que, ¿qué tal vos? Buenos días. Fíjate que, disculpa vos, es que fíjate que como yo solo vivo con mis abuelitos, ¿verdad? Y yo tengo 5 abuelitos, ¿no? Mis abuelitos son ciegos, ¿verdad? Entonces fíjate que ellos todas las mañanas tienen que bajar 5 kilómetros en la montaña para ir a traer agua a un pozo. Y te viene una fábula, bro, de un cuento de hadas con una excusa así súper elaborada. Entonces, desde esa experiencia. Que termina en, y entonces voy a llegar tarde. Entonces voy a llegar tarde. Entonces, justamente eso, nosotros somos de muy alto contexto, ¿verdad? Así que a ponérselos al buen chapín, los latinos somos casaqueros, ¿verdad? Para ponerse un término así más al cristiano, por eso es que las chicas, las europeas, las gringas, se emocionan mucho con ustedes y su casaca aquí con los latinos, ¿verdad? Pero en otras culturas, pues ellos son muy explícitos, simples, directos. Así que es como lo escribimos aquí, ¿verdad? Como tenemos aquí escrito. Entre esos está, pues, tenemos Estados Unidos, Alemania, Rusia, ¿verdad? Que son las culturas pues, muchísimo más directo. Entonces, si ustedes se preguntan, si ustedes dicen, lo que dijo Dani me parece excelente, pero ¿cómo vamos a ser más asertivos? Menos detalles. Menos detalles, claro. ¿Sabes? Digan lo que quieren decir, no lo que la otra persona quiere oír. Así.
Claro, claro, me gusta mucho como lo que vos mencionabas, ¿no? Que los tres vamos convergiendo en el mismo punto, ¿no? Tal vez vemos la casa desde un ángulo distinto, pero estamos viendo el mismo punto, ¿me entendés? Y eso es bueno, ¿no? Fíjate que, yo sé que ustedes me conocen, ¿verdad? Pero, ustedes dos, pero, perdonen que los menciono de esta manera y ahí va. Jordan Peterson, ustedes saben que me encanta cómo habla ese señor, es una máquina. Pero Jordan Peterson mencionaba que una de las tendencias que puede llevar al éxito a cualquier persona es el assertiveness, la asertividad a la hora de la comunicación. Y que justamente ahorita me recordaba, porque muchas veces tal vez estos términos tal vez suenan como rebuscados en algún momento, ¿no? Pero creo que vos lo definiste de una manera muy buena, ¿no? Eliminar el exceso de contexto. Sí, es como cuando vas a cocinar carne que le quitas toda la grasita que está de más, ¿verdad? Y quedas con... Buenísimo, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Tal vez tratando de retomar un poquito más otra de las habilidades que considero yo que son importantes para tener en esta industria, ¿verdad? Yo sé que ya hablamos bastante de las habilidades de comunicación. Menos a mí me gusta mucho cualidades que son tal vez relacionadas a los valores personales de las personas, ¿no? Y dos cosas que podría decir yo que son fundamentales, al menos desde mi perspectiva, para poder ser exitoso en esta industria, no solo hablar inglés, ¿verdad? Serían la determinación y la resiliencia. Porque yo creo que determinación, y creo que estas dos te funcionan en cualquier industria, pero en esta en particular, creo que son fundamentales, ¿no? Porque si tenés determinación y decís, bueno, yo voy a empezar a trabajar en un call center porque quiero hacer dinero, pues no te saques esa idea de la mente. O sea, vas y vas a hacer dinero y trabajas para hacer dinero. Y luego viene la resiliencia, porque no todo es color de rosa en los call centers. Siempre vas a tener algún conflicto o siempre tal vez un sub que no te va a llevar bien. Eso pasa en cualquier industria, pero en esta industria, como te decía, en particular, tener esa resistencia, ¿no? De poder sobrellevar las dificultades que la misma industria tiene, ¿verdad? Te ayudan a llegar al éxito, ¿no? O sea, si te regañan un día, es decir, bueno, ¿por qué me regañaron? Tratar de verlo siempre de manera objetiva, decir, bueno, entonces ahora qué provecho le puedo sacar a este feedback, ¿no? Y entonces ponerlo en práctica, entonces seguís avanzando, no te dejas desmotivar, ¿no? No importa cuántos coaches te tenga que dar, lo importante es que aprendas de ellos y sigas avanzando, creo yo. No sé qué. Y perdón, antes de empezar, porque si no me descoso, no sé si Chito querés decir algo, porque... Fíjate que sí. Yo recuerdo, Dani, aquí, mi brother, ahí donde nos ven, tengo más de 10 años de conocer a este tipo. Ahí hemos entablado una buena amistad. Y recuerdo que estábamos trabajando en un mismo lugar y nos trasladamos a otro. Nos dijimos, mira, vamos a ir y vamos a llegar con la meta de salir de los teléfonos, porque llevábamos tiempo tomando llamadas. Y tomar llamadas, no me lo malinterpreten, chavos, ¿oyeron? Así, para nuestra audiencia, no es malo, no es malo. Sin embargo, a mí personalmente, después de varios años de estar sentado tomando llamadas, yo dije, quiero buscar la oportunidad de poder ganar más dinero. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Escalando ya a otras posiciones en grados superiores adentro de la empresa. Y me llamaba mucho el área de capacitación y entrenamiento. Entonces, llegamos determinados, que es parte de lo que estás diciendo. O sea, llegamos con la visión, con la meta de que queríamos lograr llegar a un puesto importante dentro de la empresa. Pero es sumamente importante que desde un inicio empieces con el pie derecho. Porque lamentablemente, yo sí no comparto mucho esta línea de pensamiento, pero el famoso dicho de la primera impresión pues cuenta. Sin embargo, yo me he dado cuenta que a veces me dan una buena impresión al principio y después como que, no, chavo, no era lo que esperaba. Y al revés, a veces puedo tener una mala impresión de alguien. Una industria de sorpresas, señores. Aquí esperen lo inesperado. No sé. Definitivamente. Definitivamente. Y he tenido experiencias donde al principio en buena impresión, un tipazo, una buena persona, y de repente exiliado, así perdido, missing in action. Pero a lo que voy es de que, y esto me lo comentó una vez, sí señores, una vez yo fui también
víctima de los procesos disciplinarios dentro de una empresa. Y recuerdo cuando me dieron el feedback, me dijeron, mira, Eric, te voy a contar algo de esta forma, de este punto de vista. Cuando tú reincides mucho en una falta, en algo que está mal hecho, en algo que está mal, y después quieres que la gente se olvide de ese patrón de comportamiento que has tenido, va a ser muy difícil. Imagínate esto, me dijo. Imagínate que sos parte de tu familia y tenés problemas con el alcoholismo. Entonces va a pasar mucho tiempo en donde la gente se va a dar cuenta que tienes problemas con el alcohol, te descontrolas, pierdes un poco el comportamiento, etc. Y después lo dejas, ¿sí? Después lo dejas, pero la gente ya tiene la imagen de que eras una persona que tenía problemas con el alcohol. Entonces, en el trabajo pasa lo mismo. Y cuando reincides mucho en algo de que llegas tarde, por ejemplo, de los 5 días que trabajas, 4 llegas tarde, entonces es como, este tiene problemas de asistencia, ¿verdad? Y cuando ya empiezas a llegar temprano, de todas formas, vuelves a llegar tarde una vez, quizás ya tienes tiempo de no cometer esa falta y llegas una vez tarde en todo el mes, ya has superado esa parte y de verdad te atacó algo inesperado y llegaste tarde. Dicen, vos veniste tarde porque siempre llegas tarde. Cuando ya tienes tiempo de ya no hacer, pero de todas formas la gente ya tiene esa imagen. Entonces, una perspectiva tuya creada. Definitivamente. Entonces, hacer las cosas bien desde el principio. Yo le hablaba mucho a la gente que yo tuve la oportunidad de capacitar. Miren, desde el primer día, lleguen a tiempo. O sea, preséntense con anticipación, no lleguen corriendo, no lleguen tarde. O sea, ya después de tener las experiencias, yo decía, cuando ya cruzas la puerta y todos están sentados y está el capacitador hablando, es como, qué pena, ¿va? Qué vergüenza pasar en medio de todos, interrumpir toda la capacitación, toda la clase y pasar en medio de todos, y es como, ya quedas como mal visto. O ya, incluso cuando ya estás trabajando, llegas ahí corriendo con tu headset a conectarlo a la valla y abrir tus herramientas y tratar de ver en qué momento, cuando llevas como 10 minutos tarde. Entonces tienes que hacer las cosas bien desde el principio. Y creo que no solo para los call centers, creo que en general para la vida, para todo, hacer las cosas bien desde un principio, con determinación, como hablaba Dani. Y cuando vienen los días malos, cuando vienen los días de color de hormiga, que digas, voy a seguir echándole ganas, y ahí es donde entra la resiliencia. Entonces creo que un factor es muy importante, la verdad. Y una vez más creo que todo amarra, ¿verdad? Que una vez más tengo una perspectiva bien compatible, o un punto bien compatible con lo que ustedes compartieron. Y creo que entre las cosas que mencionamos y platicamos fue porque a veces parece que las personas que van a funcionar más, que están más entusiasmadas, de repente tienen un cambio tan repentino, porque es que muchas personas no se mantienen motivadas, se terminan saliendo, o incluso porque es que cuando hablamos de hacer las cosas bien, porque créeme que algo es bien común, jóvenes, y eso se los digo, quien ha sido supervisor una vez vuelve a ser supervisor, porque muchas veces ya van con una cierta mentalidad de hacer las cosas bien, como dijo Eric. Entonces, respondiendo nuevamente a la pregunta, ¿qué significa hacer las cosas bien? Les voy a decir yo cuál es el punto de vista o la perspectiva que nosotros identificamos que hace la diferencia, cómo deberías de tomar tus decisiones y tu proceso de pensamiento, a qué debería de apuntar adentro de esta industria, qué es lo que hace exitosa a la gente. Y les digo, hablábamos de lo emocional hace poco, ¿verdad? Y entre eso emocional está el sentimiento individual, la perspectiva de lo que yo quiero, lo que me hace feliz, lo que a mí me conviene, lo que yo tengo ganas de hacer o no hacer ese día, ¿verdad? Que es desde donde muchas veces nosotros los latinos actuamos, ¿verdad? Por eso es de que muchas veces, ustedes no me van a dejar mentir, todos lo hemos hecho. Miércoles, jueves en la noche sale unas chelas y te vas a poner una grande y llegas al otro día, si no es que llegas bolo, llegas todavía crudo, por ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros queremos el placer del momento, ¿verdad? Eso es algo muy latino, sinceramente. No solo nosotros lo hacemos, muchas otras culturas lo hacen. Pero dentro de la industria del BPO, la decisión óptima, y pongan atención a esto, pongan el post-it, que esto sea un clip,
Esta es una parte bien importante. Acá el hacer las cosas bien es tomar la decisión correcta desde el punto colectivo. Ustedes en esta industria, y especialmente cuando uno ya es staff, a uno le enseñan a ver lo que en esta industria le llaman el bigger picture, ¿sí? Cómo tus acciones, tus decisiones están afectando al resto de personas que te ven alrededor. Yo creo que, por ejemplo, si a ustedes les gusta la cultura japonesa, la cultura asiática es una cultura de mucho accountability, ¿verdad? De mucha responsabilidad por tus acciones, por lo que estás entregando a tu comunidad, a tu equipo, a tus amigos, a tu familia, ¿verdad? Entonces, en esta industria, ¿qué significa hacer las cosas bien? Evitar afectar o traerle problemas, ponerle más chance, como diríamos los guatemaltecos, a los demás, ¿verdad? Entonces, si hay que tomar 500 llamadas en el día, son 100 llamadas entre 5 personas, pero si son 4 personas, son 125, ¿verdad? Entonces ya esa clase de cosas ya las tiene que empezar uno a considerar antes de ser el quinto que falta ese día, por ejemplo. Nosotros como entrenadores, por ejemplo, les podemos decir, no saben ustedes el desorden que se nos hace si nos faltan el día de un examen final, por ejemplo, el día que tendrían que hacer algún módulo de compliance. Así que nuevamente, para complementar ahí la sabiduría de mis queridos compañeros, ¿qué significa hacer las cosas bien? Mira la perspectiva grande, a quién vas a afectar si no vas a trabajar ese día, si contestas mal esa llamada, a quién se puede meter en problemas si no llevas el código de vestimenta correcto, si estás abusando de los permisos o de las confianzas que te están dando. Hay que ser uno muy considerado con la gente que vive alrededor, porque créeme que en la industria del BPO se va a hacer ahí sí que un segundo hogar, ¿verdad? Entonces, justamente eso de ver por el bien mayor, por decirlo de una forma, creo que es muy importante. Creo que tal vez ahí yo tengo una perspectiva tal vez un tanto distinta, ¿no? Yo entiendo esa parte, ¿no? Porque sí, como pero te decís, ¿no? Si vamos a tener que... vamos a tener que reiniciar. Si quieres lo reiniciamos. Si lo querías decir al aire, ¿va? Sí. Lo reiniciamos de una vez y lo vamos a reiniciar la misma. Retomamos ahí desde... Yo tengo una perspectiva un poco diferente. Si desde ahí, cabal. Ajá. Ahí. Vivo. Su cero, Bueno, pues como te decía, Mark, yo creo que tal vez ahí tengo una perspectiva un poco distinta, ¿no? Yo sé que tal vez los guatemaltecos en promedio, creo yo, que nos importa muy poco la demás gente y nos da más prioridad a nosotros mismos, ¿no? Obviamente en un contexto laboral, es decir, o sea, si no me afecta a mí, no me importa. Entonces, yo más creo que tal vez un valor muy importante que valdría la pena tomar en cuenta, ¿no? Creo que tal vez eso abarcaría también, en cierta manera, de forma individual, tendría un impacto colectivo, ¿no? Es la disciplina, ¿sí? Vos mencionabas el ejemplo que te vas de party un miércoles y el jueves o llegas todavía bolo o llegas crudo, ¿entendés? Pero lo importante... O sea, no estoy diciendo que lleguen bolos, ojo. Ni crudos. No me toca, ¿verdad, jóvenes? Porque pues, la vida es así, pero... Lo importante es esto, ¿no? De que no importa cómo te despertes el jueves, cansado, desvelado, sin ánimo, sin ganas, la disciplina es lo que te va a llevar a trabajo. ¿Me entiendes? La motivación se termina. No hay ningún solo ser humano. Hay demasiados estudios de análisis de conducta humana que muestran que no existe ningún solo ser humano y nunca ha existido ningún solo ser humano en toda la historia que esté todo el tiempo motivado. O sea, es imposible porque siempre hay tropiezos en la vida, siempre hay cosas que te van a bajar el ánimo. Pero ahí es donde entra en juego la disciplina. Una persona que trabaja por motivación siempre va a ser superada por una persona que trabaja por ser disciplinada. Entonces, a la hora que como individuo sos disciplinado, y entendés que tus decisiones como parte de la industria del call center van a tener una repercusión negativa en tu equipo de trabajo, creo que allí es donde vos puedes tomar una decisión profesional acertada y empezar a ser responsable, ¿entendés? Entonces vos cumplís con tu trabajo y eso genera un bien común, ¿entendés? Que ya es la distribución equitativa de las llamadas dentro de cada intervalo del call center, ¿no? De cada hora, ¿no?
Entonces, creo que yo al menos considero que es más importante empezar trabajando esos aspectos como individuo que posteriormente tienen una injerencia colectiva. O sea, desarrollar primero en vos mismo esas cualidades de ser resiliente, de ser determinado, de ser consistente, de ser disciplinado, ¿verdad? Y cuando ya tengas estas cualidades bien trabajadas, obviamente eso va a tener una repercusión social. No solo en la industria del call center, también podría ser aplicable incluso a tu familia, ¿verdad? Porque a la hora que vos ya sos disciplinado, ¿verdad? Ya no faltas al trabajo, tienes todos tus bonos, te sacas tu bono de attendance por lo menos, y eso tiene una repercusión positiva en el negocio, porque entonces como industria del call center, pues management ya podría decirle al cliente, mira, estamos cumpliendo con los intervalos, tenemos la gente conectada, nuestro service level está en buenas condiciones, mandarnos más flujo de llamadas, eso significa más negocio y más crecimiento, ¿no? Y todo es porque hay agentes responsables. Y al final también tiene una injerencia positiva en tu familia, porque al llevarte tu bono de attendance, pues puedes brindarle a tu familia un mejor estatus económico. Sí, definitivamente creo que eso que decís vos no todo puede ser enfocado a algo colectivo, ¿verdad? Hay mucho trabajo, no solo para la industria de BPO, para cualquier tipo de proyecto, mucho trabajo interno que siempre se tiene que hacer. Definitivamente resiliencia, inteligencia emocional y esa clase de valores que te sirven para cualquier tipo de relación interpersonal que tengas. Creo que sí es bien importante eso, ¿verdad? Creo que diste en el clavo completamente, va al mismo nivel, buscando un balance, ¿verdad? En el mindset, en la idea de que todo funcione para mí y que yo sea una parte funcional. Creo que la forma en la que podemos amarrar lo que ambos compartimos es volverte una parte funcional de un mecanismo funcional, ¿verdad? Creo. Claro, y sabes, esa es la clave del liderazgo. O sea, al momento de que vos adquiriste esos valores y los implementás, o sea, estás ocasionando primero el impacto positivo y luego eso te genera al mismo tiempo la capacidad de liderar con el ejemplo, que es lo mejor que puede hacer un líder, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se traslada a tener un impacto positivo más amplio de manera colectiva, porque ya te vuelves en un líder dentro del call center, ¿no? Sí, muy y buen punto, y creo que incluso se ata con lo que decía Chito de la primera impresión, ¿verdad? Ese mismo tipo de valores individuales ayudan mucho a que tengas una buena primera impresión, justamente. Claro. A ver, ¿qué otras cualidades podríamos decir que son o características consideramos que son importantes tener para trabajar en la industria del call center ustedes? Yo creo, a ver, tal vez ustedes no me van a atacar por esto, pero saber Excel. Saber Excel. A ver, para los que no saben, Dani es así como... No es el gurú. Es un muy buen usuario de Excel, ¿verdad? Entonces Dani lo que quería era presumirles eso, ¿no? No. Sí. Algunos van a decir, le estamos tirando flores porque es parte así como del socio aquí del podcast, aquí del shit. Pero no, o sea, así sin ánimos de quedar bien con vos, porque Daniel, honestamente, yo no he encontrado hasta el momento otra persona que se pueda usar Excel de la forma en que lo sabes usar. Y no le den ideas. Si quieren ponerle un challenge de, mira, programame algún tipo de calendario automatizado en Excel, no le den ideas, porque es como darle cuerda y lo logra. Yo creo, o sea, es algo que creo que tiene que ver, que ustedes ambos mencionaron y que me parece que es bien importante también. Dijeron la visión, la determinación, ¿verdad? De lo que viene uno a hacer en la industria. Entonces, yo quería mencionar, y creo que vale la pena con lo de Excel que mencionás, si ustedes tienen en su visión y en su determinación que hacer carrera dentro del call center, definitivamente aprendan Excel, porque reportes, Excel, agendas, Excel,
todo dentro de la industria es reportes, todo es números, y créanme que no van a poder hacer jamás en su vida, van a poder hacer esos números, esos filtros, esos controles a mano. Entonces, eso que les dice el joven aquí, Dani, es oro, siempre y cuando ustedes pues tengan la intención de crecer dentro de la industria. Les digo también, y quería hacer el comentario desde hace rato, todo, repito, es de la visión y la determinación, porque yo conozco gente que son agentes, ¿verdad? Que están en producción tomando sus llamadas y tienen 8 años, 9 años de ser agentes y no han crecido, no por falta de ambición o no por falta de capacidad, sino que tienen que ustedes que tener en cuenta que un puesto administrativo ya tiene otro nivel de responsabilidad. Hay mucha gente que prefiere el no tomar responsabilidades extras, preocuparse nada más de su labor productiva. Miran su día, se van a casa y no saben nada más. Entonces, pues también trayendo de vuelta a ese tema, ¿verdad? Ustedes tengan bien en claro qué quieren hacer, ustedes qué nivel de responsabilidad quieren tener y todo, porque también hay mucha gente que no le gusta estar mucho tiempo en los teléfonos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ustedes estén felices en el camino que decidan mantener. En su camino ninja. Pero sí, en su camino ninjas. Créanlo. Y si pues definitivamente si ustedes quieren ser staff, háganle caso al señor Daniel y aprendan Excel. Sí. Yo he notado que últimamente, pues, tal vez yo me he dado cuenta hasta ahora y ya ha venido esta evolución de esa parte de la industria, pero me he dado cuenta que hay cierto enfoque ahora en análisis de datos, data mining, data science, y Excel es fundamental en estas áreas, en donde ahora se le está poniendo mucha información a la información que se recolecta de las bases de datos de las empresas, del movimiento, por ejemplo, de negocios. Y, por ejemplo, están en una cuenta que está enfocada en clientes comprando ciertos productos, entonces ya se empiezan a analizar, mira, en ciertas fechas, en ciertas tendencias, hay gente poniéndole más atención a estos productos, etcétera. Entonces hay una evolución bastante grande y pues nuevamente Excel es fundamental para esa parte. Y creo que también haciendo un poquito de hincapié en lo que mencionaba Mark con respecto a crecer adentro de una empresa, en buscar más responsabilidades, en poder ir a hacer una carrera. Yo decidí hacerlo en esta área, en esta industria, y entran dos cosas, entran dos factores. El primero es que ahí fue donde yo me moví en esta área, en esta industria del call center. Y aquí fue donde yo dije, bueno, aquí veo oportunidades para poder crecer. Pero a veces algo que no se considera uno, y uno tal vez comete cierto error desde el punto de vista, desde la perspectiva estando fuera del puesto. Uno a veces critica mucho a las personas de, es que el supervisor no hace nada, él solo anda mandando ahí, anda regañando, anda mandando correitos y no sé qué está haciendo. Y me recordó mucho a un famoso dicho de, el papá no sabe cómo ser papá hasta que se vuelve abuelo, y el hijo no sabe cómo ser hijo hasta que se vuelve papá. Entonces, cuando uno ya entra en esos puestos y uno dice, no es solo de tal cosa. A esto ya decía de capacitación, por ejemplo, en entrenamiento, y ese solo estar parado ahí explicando un tema todo el día, eso lo puedo hacer tranquilo. Y que si detrás de eso tenés que llegar preparado a tu clase, tenés que haber practicado en los sistemas, en los demos, haber revisado los módulos si sirven, reporterías. Y regresando a lo que decía Mark con respecto a este sentimiento comunitario de preocuparte del impacto que generas en las personas. Por ejemplo, cuando llegas tarde algún día, están ahí ya encima de ti, mira, ¿y por qué esta persona faltó la capacitación? E incluso hasta me hacían llamar a la persona y preguntarle, mira, ¿estás bien? O sea, ¿por qué no has venido a la capacitación? Tiempo que se restaba de mi agenda, tiempo en el de que tenía que compartirme, y miren, chavos, leamos este módulo, yo tengo que hacer algo ahorita regreso. Y esas son las cositas que uno dice y uno no se da cuenta porque uno solo está afuera de ese lado. O uno dice, el manager, el gerente está solo sentado en su silla, está ahí sin hacer mayor cosa, cuando es el que está entregando las cuentas del rendimiento y de los resultados de toda la gente que está trabajando para esta empresa, y es el que va a dar la cara con el dueño de la empresa diciendo, mire, fíjese que nos tronamos 2,000 clientes este mes.
Entonces, ¿cómo vas a explicar eso? Estando con los nervios de punta y diciendo, ¿será que ya no van a estar felices con nosotros? ¿Será que vamos a perder el negocio? Entonces, poco a poco sigue llegando a ese efecto en cadena. Cuando tiene que reportar sobre los outliers. O sea, Ajá, exacto. y las disciplinary actions que se tomaron, ¿no? O sea, todo eso lo hace un manager, ¿me entendés? Ujú. Yo creo que algo que es bien importante también como considerar o tener esta perspectiva para poder ustedes entender cómo se ven las cosas, ¿verdad? Creo que hay unos puntos bien importantes que tocaron ahorita, como por ejemplo cuando estamos hablando de Excel. Creo que un punto bien importante que ustedes mencionaron es que en esta industria todos son números, ¿verdad? En esta industria todo es muy objetivo, todo es muy de sí o no, ¿verdad? No, como latinoamericanos estamos muy acostumbrados a, ¿hiciste esto? No, pero no lo hice porque había un chuchito que se estaba cruzando el camino, yo lo rescaté a él y sus cachorros y vivieron felices para siempre. Ay, bueno, eso no pasa nada. Pero aquí en la industria es muy objetivo el ¿está hecho sí o no? No, pero fíjese que sí o no. No. Ok, ¿verdad? Entonces eso... Fíjate que eso que mencionas también lo he visto mucho en las evaluaciones de quality, ¿no? En el QA. Que, o sea, ¿hiciste el greeting? ¿Hiciste el saludo inicial? No. No, ok. Es que como me dijo, buenas noches, estaba como saludo, te dicen. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No. Y creo No. que eso se debe a que es una industria americanizada, ¿no? Como también mencionabas vos, Mark. Sí. Eso, y hablando justamente de ese punto, y creo que eso es un muy buen complemento a lo que yo voy a decir ahorita, que es una industria al final de cuentas americanizada. Entonces, y se amarra también a lo que decía Eric, de que nuestra gerencia, que está más arriba de nosotros, pues siempre quieren saber qué está pasando, quién está, por qué no está. Porque lo que sucede es que esto es uno de los grandes, y esto se los digo, este es el más grande punto de diferencia que nosotros encontramos entre las culturas, y es la percepción del tiempo. Uh-huh. Y la percepción del tiempo de nosotros, no hablando en el sentido físico de la relatividad de Einstein, sino el sentido del valor tal vez, o de cómo nosotros, y ahorita te desarrollo bien para que me entendas exactamente a qué me refiero. Quien tiene una percepción del tiempo más flexible, y la cultura latinoamericana, nosotros vemos el más fluido, prueba de en la línea de tiempo, ¿verdad? Como más flexible, más... Entonces, por ejemplo, ¿por qué cuando con tus amigos haces planes de que se van a ver el viernes, preguntas una semana antes, el miércoles otra vez y el jueves en la noche? Porque los planes son tan flexibles, la gente te dice una cosa, resulta siendo otra, hablando en el sentido de nuestra planeación de tiempo, ¿verdad? Y yo cuando empecé en esta industria, en el puesto que yo tengo ahorita, se me hizo muy difícil, y a mí todavía es una de las cosas que se me hace muy difícil. Nosotros creamos un calendario de la semana, ¿verdad? En el que dice de qué hora vamos a estar trabajando en qué cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque mi perspectiva del tiempo es muy flexible como latino, mientras que, como dice Dani, en la cultura americana y en lo que está americanizado, la percepción del tiempo es lineal, es muy rígida, ¿sí? Entonces, si yo tengo agendado que yo voy a estar haciendo A entre 10 y 11, tengo que estar haciendo A entre 10 y 11. Eso es una cosa que nosotros hemos notado que es bien difícil, especialmente con quien tiene la flexibilidad de tiempo. Se los digo, en el modelo gig, uno se agenda, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, hoy yo voy a trabajar de 6 de la mañana a 9 de la noche, después a las 9 yo voy a ir al gimnasio todos los días, por ejemplo, yo me puedo agendar eso, ¿verdad? De 9 a 11 yo voy a estar en el gimnasio, y luego a las 12 en punto yo voy a estar conectado otra vez trabajando, y la expectativa para las personas es que sigas ese calendario, esa función al pie de la letra, y eso es una gran, ¿cómo decirlo? Como un gran pilar, una gran base de la industria del BPO. Todo está planeado a una exactitud muy importante, y como decía Eric, muchas veces
hasta que uno no es abuelo, no aprende a ser papá, y por ponerlo en la industria del BPO, hasta que uno no es supervisor, uno no aprende a ser agente, ¿verdad? Yo creo que eso sí fue bien clara para mí esa experiencia también, que yo decía, sí, pues no me estaban, hasta que yo ya entendí que uno no los está chingando por gusto, por decirlo. Uno no les está regañando por gusto, no les exige por gusto, sino que realmente todo tiene un propósito, todo es tan meticuloso dentro de la industria que pues todo tiene el porqué, ¿verdad? Muchas veces uno no lo comprende y se molesta, pero ahí caemos de vuelta a resiliencia, disciplina, madurez emocional, ¿verdad? Eso les va a evitar a ustedes que se les vaya la balanza para ese lado en donde ustedes piensen que le están cayendo mal a alguien o algo por el estilo. Fíjate que pues yo creo que mencionaste algo clave, ¿no? De cómo funciona esta industria. Para las personas que están empezando en esta industria, creo que es fundamental también que lo entiendan desde antes de meterse a la industria, ¿no? Por el simple hecho de ser una industria americanizada, la percepción del negocio, la percepción de hacer negocios en cuanto al tiempo, como vos lo mencionabas, requiere una organización bastante alta, ¿sí? Y parte de esa organización, lo que consideran ellos como más fundamental en la parte de la organización, o sea, la planificación, la organización o coordinación, tiene varios componentes, ¿no? Desde la planificación, elaboración o el mapeo de las actividades para la ejecución y posteriormente la ejecución. Y la parte más importante es la ejecución, ¿entendés? Porque de nada les sirve a ellos hacer toda la planificación, digamos, ya tal vez en otro podcast podemos cubrir esos temas que son tal vez un poco más sofisticados de la industria, pero los intervalos, ¿entendés? El forecast, ¿me entendés? El headcount, todo, o sea, hay diferentes, la cantidad de gentes que tenés que tener conectado en cada 15, 30, 45 o 60 minutos. ¿Ves? Todo eso está planificado muy meticulosamente, por eso es que el tomar tu break a tiempo y tu lunch a tiempo es súper importante, ¿no? Y te mapean todo, o sea, tenés un equipo completo que se dedica a organizar los horarios de breaks y lunch para que no falte una persona a la hora que tiene que estar ahí, ¿me entendés? Pero todo eso se cae si te llegas a la ejecución. O sea, si lo ejecutas mal, eso no sirve de nada, ¿entendés? Entonces creo que eso es fundamental lo que acabas de decir, ¿no? Porque por ser una industria americanizada que está tan planificada de una manera tan meticulosa, la ejecución es crucial, ¿entendés? Y la gente tiene que estar ahí. Entonces volvemos a caer a todo, ¿no? O sea, tu supervisor tiene comunicación directa, efectiva o asertiva, como lo queramos llamar, ya resolvimos esa parte, ¿no? Tiene una comunicación americanizada, ahí está. Y te dice, a las 7:30 tenés tu break, te lo está diciendo de una forma directa, ¿entendés? No te está regañando, no te está molestando, pero entonces venís vos y no sos disciplinado o responsable y tomás el break a la hora que se te da la gana, afectás el intervalo completo, lo que repercute en un daño colectivo a los demás agentes, que es lo que platicamos hace un momento, ¿no? Sí, pero ya ves cómo sí es bien importante lo del colectivismo que habíamos platicado justamente. No, claro, digamos, yo como agente que no toma mi break a tiempo, digámoslo así, a mí me valió pepino. O sea, ni lo pensás, o sea, a mí me valió pepino. Yo quería salir a comer o por un snack cuando salió Chito, y me fui a mi break cuando salió Chito, aunque hubiera sido asignado un horario diferente, ¿no? Entonces ahí de nuevo caemos otra vez a ese círculo. Entonces no tenés no sos responsable, no tenés disciplina, tendrías que tener un poquito más de resiliencia para aguantar y la hora que te tocara break, ¿verdad? Y entonces, si te das cuenta, todo lo que hemos estado hablando de las cualidades que te pueden ayudar a ser exitoso en el industria del call center, como que se van entrelazando unas con otras, ¿no? No sé si ustedes lo ven también de esa manera. Definitivamente. Y solo como para aportar un poco lo que decías, cómo se traduce. Entonces, tal vez nos puedes hacer el closing, Chito, porque ya vamos ahí sobre el tiempo, ya se va a terminar el shift, Chito. Hacernos el closing. Tal vez le hacemos otra parte a este tema, pero... Definitivamente. Solo quería aportar en el lado de, bueno, en sí, ¿en qué afecta entonces? ¿Cómo afecta que yo tome mi receso a otra hora? Háganse de cuenta este panorama. Hay 2 personas atendiendo en un banco. Entonces, los clientes van a seguir llegando constantemente a lo largo del día y ya hubo alguien que pronosticó que a tal hora van a llegar más clientes, ¿verdad? Entonces, pronosticó que a las 2 de la tarde, por ejemplo, van a llegar unos 10 clientes a hacer sus diligencias al banco. Entonces, Mark, te me vas a la 1 a
tu receso. Y luego, Dani, te me vas a la 1:30 del receso. Luego viene Mark y Dani y dijeron, mira, fíjate que el día está bueno. ¿Qué tal si salimos a receso mejor a las 2? Así sentimos más corto el día. Entonces, ¿qué pasa? Los dos se van a receso al mismo tiempo y viene la gente que estaba pronosticada para llegar a las 2 de la tarde y no hay nadie para atenderlos. Y entonces ahí es donde la gente dice, no hay nadie, me voy. Cuelgan, se van a otro lado, buscan otro banco, buscan otras alternativas y ahí es donde se desbalancea todo. Cuando vienen los dueños y miren, ¿y por qué no había nadie atendiendo a mis clientes? Lo que pasa es que nos fueron estos dos patojos a receso a la misma hora. Bueno, lo lamento, pero ahí afectaron mis clientes, entonces viene una multa para ustedes por no haber tenido. Eterno, por favor. Promovidos a cliente. Promovidos a clientes. Ese es un ejemplo, ¿verdad? A grandes rasgos de cómo es que se ve ese impacto y no es solo eso, o sea, hay toda una gran cadena de consecuencias a raíz de estas cosas, pero creo que en conclusión yo podría decir que llega a hacer tu trabajo, ¿verdad? Si fuiste contratado para una cosa en específico, entonces llega a hacer tu trabajo, llega a hacer tu labor. Y honestamente, desde que yo me empecé a preocupar por cumplir con mi trabajo, ya no tuve más problemas con un supervisor quejándose de mí, estando enojado conmigo. Se sintió mejor respaldado, así como este no da qué hacer, este no da quejas, este no da problemas. Entonces, Eric, mira, ¿sabes qué? Te necesito para tal cosa. Y ahí es donde me empezaron a involucrar en otras cosas, me empezaron a sacar de los teléfonos. Mira, fíjate que veo que sabes bien del rollo, veo que sabes bien del sistema, veo que no faltas, veo que estás llegando a tiempo a tu trabajo. Entonces fíjate que mañana te necesita a tal hora porque vamos a tener nuevos agentes, entonces te vamos a sacar un rato los teléfonos para que los apoyes. Y así es como uno, solo haciendo su trabajo, es como solito uno se abre las puertas, la verdad. Y los animo a que nos investiguen, los animo a que nos investiguen si de verdad nosotros hemos llegado a las experiencias y puestos que tenemos por medio de compañerismos o por andarle ahí con tragos con algún gerente. Los animo que averigüen por su lado y van a darse cuenta que ha sido por puro mérito nuestro y esfuerzo propio que se han logrado las cosas. Saben que yo creo que para cerrar este tema, porque ya se nos acaba de decir, creo que Eric ahorita Chito les acaba de dar el tip, el mejor y el tip más importante que les pueden dar para la industria del BPO y para cualquier proyecto que ustedes tomen. Es justamente eso, ¿verdad? Hacer lo que tenés que hacer. Si sabes lo que tenés que hacer, hacelo, tener una buena actitud, entender que todo lo que vas a hacer lo estás haciendo por un motivo. Entonces, justamente como dice Eric, busquen siempre pues, lo que sea que estén haciendo, la mejor forma de hacerlo, y ese va a ser el tip de éxito. Como ser íntegros, ¿no? Definitivamente. Ser íntegros dedicados, sí. Realmente tener el willingness en español, la voluntad de hacer bien las cosas. Ok, buenísimo. Guys, ha sido un gusto tenerlos en el shift del día de hoy. Ya se pueden desloguear. No. Sí, les voy a dar BTO. Va para otro consultorismos, pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio de podcast, guys. Ha sido un gusto tenerlos hoy acá. Pasen feliz noche y hasta el próximo sábado. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Esto, Charles. Logout. Empieza el